están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio Ignacio Walker, ex canciller, un hombre que viene del mundo de la concertación y que nos puede ayudar a analizar la contingencia interna y externa en el contexto, además de todas las cosas que están pasando. BRICS, cobre, cumbre progresista, Jara, DC, en fin. Vamos a conversar de eso y más aquí en CNN Prime, porque hoy día además es lunes y comienza la semana política, porque es día también de tolerancia cero. Vamos de inmediato con estos titulares. En una sesión secreta y con la presencia de autoridades civiles y militares, la Comisión de Constitución del Senado analizó la eventual penetración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas. En la instancia, la ministra de Defensa detalló una serie de medidas de gestión operativas y legislativas para frenar hechos como el tráfico de sustancias ilícitas. Penas de presidio que superan los 300 años consiguió la Fiscalía de Tarapacá en contra de 12 integrantes del Tren de Aragua. Esto por los delitos de secuestro, tráfico de migrantes y trata de personas con fines de explotación sexual, entre otros. Uno de los sentenciados es el líder de la organización criminal en Chile, quien recibió presidio perpetuo calificado. La ministra Camila Vallejo respondió a las críticas y calificó de pertinente la reunión de alto nivel denominada Democracia Siempre. La cumbre progresista fue convocada por el presidente Boric para el 21 de este mes y en ella van a participar los mandatarios de Brasil, España, Uruguay y Colombia. Desde la oposición acusaron al jefe de Estado de darse un gustito. Y en temas internacionales, Donald Trump amenazó a Vladimir Putin con aranceles del 100% si no logra un acuerdo de paz con Ucrania antes de 50 días. De acuerdo a la Casa Blanca, se trata de sanciones secundarias para los países que compran petróleo ruso. Esto se suma al envío por parte de Estados Unidos de misiles Patriot a Kiev. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Mañana serán formalizados los 5 ahora exfuncionarios de la Fuerza Aérea que fueron sorprendidos intentando transportar 4 kilos de ketamina desde el norte del país a la región metropolitana. El caso ya se encuentra en manos de la justicia ordinaria luego de que los tribunales militares se declararan incompetentes para conocer esta materia. Los detalles con Miguel Ángel Araya. Eso estamos, ya. ¿Se demoró la facha en entregarle esto a la justicia civil? No, ¿Se demoró? Yo creo que ya las cosas están en su lugar y estamos... Pese a ser un cambio importante en la causa, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, evitó referirse a la contienda de competencia en el contexto de la investigación por presunto tráfico de droga en la Fuerza Aérea, que ya fue resuelta, ya que, a más de una semana de que estallara el caso, la justicia militar se declaró incompetente para seguir la indagatoria. Pero aún con la contienda definida, la atención sigue puesta en las Fuerzas Armadas y sus posibles vínculos con el narcotráfico, motivando incluso a sesiones especiales y secretas en comisiones del Congreso, como la que se concretó este lunes en la Comisión de Constitución. Todos en la mejor disposición, están tomando medidas, todo el mundo estamos preocupados. Esto es un tema que no estaba presente hace unos años atrás, por lo tanto hay que adecuar legislaciones y medidas a una penetración del crimen organizado que hay que atajarla muy a tiempo. Este martes a las 8:30 de la mañana serán formalizados en el Juzgado de Garantía de Iquique los 5 exfuncionarios de la Fuerza Aérea que hasta ahora se encuentran en calidad de imputados, instancia en la que se espera se puedan conocer mayores detalles de la investigación. Mire, hay una audiencia de formalización fijada para el día de mañana en la causa que involucra a funcionarios de la Fuerza Aérea. Está citada mañana en el Juzgado de Garantía de Iquique a las 8:30 de la mañana. En esa oportunidad el fiscal va a explicar los hechos por los cuales se esté formalizando investigación y por lo tanto es a ellos a quienes le corresponde entregar información. Siempre una situación que tiene que ser investigada por parte de la fiscal. De momento entiendo que la audiencia de formalización de mañana se encuentra citada solo para los efectos de personas que formaban parte de la Fuerza Aérea. Según un informe de la PDI dado a conocer por Mega Noticias, uno de los funcionarios investigados, identificado como Cabo Primero Mauricio Ponce, reconoció que el viaje en el que fueron sorprendidos intentando transportar los 4 kilos de ketamina no habría sido el primero, sino que este tipo de traslado de sustancias ilícitas habría comenzado en enero de este año.
El hecho ha escalado a tal nivel que parlamentarios no se cierran a la posibilidad de presentar modificaciones a la legislación actual para mejorar la prevención y persecución de estos actos. Hace ya un tiempo atrás nosotros presentamos una importante modificación a la justicia militar de la que se va a dar cuenta mañana en la sala del Senado, y me parece que es propicio para entender que no solo hay que llenar lagunas o espacios legales, sino que hay que actualizar nuestra norma, porque lamentablemente muchas veces es el crimen organizado el que los encuentra más organizado que el propio Estado. Recuerden por lo demás ustedes que el tan bullado proyecto de las reglas de uso de la fuerza, uno de sus principales temas de discusión es la competencia de qué tribunal debe conocer esta materia. Entonces, claro, estos hechos presentan la oportunidad de clarificar de una vez por todas qué es competencia de la justicia militar y qué es de la justicia civil. La discusión también se ha enfocado en posibles modificaciones a la norma que regula la justicia militar, considerando los días perdidos por parte del Ministerio Público en los que pudo solicitar diligencias de suma importancia. A ver, yo creo que en general hasta ahora los casos que hemos tenido previo a la FACH han pasado directamente a la situación del ejército, es un buen ejemplo. Creo que acá existe un debate sobre la interpretación de una regla, pero es un tema que ya está superado. Ya hemos dicho que entendemos que la ley es clara, que esa causa desde el principio debería ser tramitada por la Fiscalía Civil, pero ese asunto ya está resuelto. Parte de los argumentos del juzgado de aviación para entregar el caso a la justicia ordinaria fueron que el delito perseguido habría tenido su origen fuera del ámbito militar, a la vez que la red criminal sería más grande e iría más allá de los 5 funcionarios dados de baja, y por ende que habría participación de civiles, ya que alguno de los acusados no se encontraba en calidad de activos, lo que los dejaría fuera de los márgenes que abarca la justicia castrense. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de voto obligatorio con multas solo para los ciudadanos chilenos. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas para conocer más detalles. Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas bien. noches. Sí, un proyecto que para muchos es el punto medio para poder equilibrar todo lo relacionado a las sanciones, a las multas que van a acompañar justamente el voto obligatorio para las próximas elecciones de noviembre, presidenciales y también parlamentarias. Un voto justamente que debe ir acompañado de sanciones y una multa que va de los 33.000 a los 210.000 pesos que se establece en este proyecto impulsado por parte de la diputada de Demócratas Johanna Pérez, y multas que van a ser solamente para ciudadanos chilenos o nacionalizados chilenos, excluyendo de estas sanciones a migrantes, a vecindados en nuestro país, a extranjeros justamente, y eso es lo que generó varias diferencias entre los parlamentarios, porque acusaron desde la oposición que el oficialismo estuvo con la calculadora en mano en esta votación que se dio en la sala de la Cámara de Diputados, porque los parlamentarios oficialistas, desde el socialismo democrático hasta el Partido Comunista, plantearon que los extranjeros simplemente no deben votar derechamente en las próximas elecciones y solamente en las elecciones municipales, como lo han planteado algunos ministros de Estado en las últimas semanas, como el ministro Álvaro Elizalde, ministro del Interior, que ha estado en medio de estas negociaciones. Pero además este proyecto tiene otro problema, que si bien se aprobó con 84 votos en la Cámara de Diputados, si bien fue aprobado y ahora vuelve a la Comisión de Gobierno Interior, el problema es justamente que esto podría demorarse varios meses, incluso se podría votar hasta 2 semanas antes de las próximas elecciones de noviembre, porque no va, digamos, amarrado a lo que tiene que ver con el calendario electoral ni tampoco a lo que tiene que ver con el padrón. Y justamente el problema es que no hay consenso con respecto a las indicaciones que quiere ingresar el gobierno, y además que el gobierno no le ha puesto urgencia, no está patrocinado justamente por parte del Ejecutivo. Así que pasemos a escuchar parte de las reacciones de los parlamentarios durante esta jornada. Ellos quieren transformar a Chile en Chilezuela. Quieren que el debate presidencial de Chile se trate de lo que pasa en el Caribe. Nosotros no queremos que nuestra política sea de arepa y ron. Queremos que sea con olor a vino tinto y empanada. Estamos convencidos que las autoridades que firmarán nuestros tratados internacionales, que fijarán nuestras políticas migratorias y que hablarán en nombre de nuestro país, sean elegidas por ciudadanos chilenos. Y si alguien quiere votar
que se nacionalice. Una inconsistencia más dentro de lo que es su propuesta política. Por lo demás, yo no los he visto a ustedes nunca estar en desacuerdo con, que nos lleguen desde el extranjero normativas y sean aplicadas en Chile. No han tenido ningún problema con la evolución del derecho internacional aplicado aquí sin que pase por el sistema democrático. Ninguno. Y sin embargo, en esta materia aparecen y se ponen como si fueran los grandes patriotas y nacionalistas. Hay parte entonces de las distintas reacciones en el debate en sala que se dio por parte de los distintos parlamentarios cuando estaban dando todos sus puntos con respecto a lo que es este proyecto de la diputada Ivana Pérez, pero también con respecto a lo que ha planteado el Ejecutivo hace varios días atrás, de que ellos lo que han tratado de impulsar es que justamente los extranjeros simplemente no voten en las próximas elecciones. Lo plantearon así en medio del debate de este proyecto, también del debate del proyecto del Senado, porque también hay otra moción, digamos, otras ideas que se han planteado por parte de senadores en la Cámara Alta, incluso que eleva mucho más la cifra de las multas, las sanciones a 340.000 pesos, pero a ninguno de los proyectos el gobierno le puso urgencia y es por eso que los parlamentarios de la oposición acusaban de que se estaba demorando esta tramitación por parte del Ejecutivo y por parte del oficialismo para poder ingresar distintas indicaciones, que es lo que va a ocurrir justamente ahora en la Comisión de Gobierno Interior. Pasemos a escuchar parte de las otras reacciones políticas. También la clase política muchas veces adolece de credibilidad por esas volteretas, por esas calculadoras en mano que se utilizan a las personas. No es primera vez que vemos estas triquiñuelas y que vemos estas caretas. Nosotros confiamos en que es posible mejorar la democracia y desde ese espacio Demócratas ha aportado con este proyecto que era una solución intermedia y que en un minuto muchos quisieron echar abajo. No hemos aprobado este proyecto de ley en la sala porque nos parece que tiene bastantes deficiencias. Creo que el debate que se ha abierto en torno al voto de las personas extranjeras en Chile me parece que ha crecido de profundidad y también se ha instalado toda clase de incertidumbre o falsedades respecto de esta situación. ¿Por qué? Porque está claramente establecido en la Constitución que el voto para los extranjeros es facultativo, es una facultad, un derecho, no es obligatorio, por lo tanto creo que es incoherente plantear que se apliquen multas. Yo creo que acá hay un cálculo político por parte de la derecha que es la misma que estigmatiza, que descalifica a los migrantes, sin embargo hoy día los quieren obligar a votar. Claro, un proyecto que es clave para los parlamentarios de la Comisión de Gobierno Interior, porque además lo que busca es que estas sanciones que siempre se están discutiendo previo a todas las elecciones y los procesos eleccionarios, los últimos en nuestro país, es que sea de manera permanente, que estas multas sean de manera permanente, se pueden ir modificando con el tiempo los montos, pero que quede establecido que sea para todas las próximas elecciones, a diferencia de los otros proyectos que son transitorios. Por eso es que siempre se tiene que discutir de lo mismo por parte de los parlamentarios, a pesar de que el voto obligatorio ya está establecido en nuestro país. Así que nos vamos a quedar muy atentos a esa discusión que se va a dar en la Comisión de Gobierno Interior. Le agradecemos a Francisca toda la información y seguimos atentamente esta discusión tan curiosa en que han cambiado uno y otro de postura durante el tiempo, al igual que entre voto obligatorio y voluntario. Bueno, más de 300 años de presidio fueron condenados 12 miembros del Tren de Aragua por su participación en 11 delitos como secuestros, tráfico de migrantes y trata de personas con fines de explotación sexual. Uno de los sentenciados es Carlos González Vaca, quien enfrenta una pena de presidio perpetuo calificado, es decir, cárcel de por vida, por su rol en 2 secuestros, uno de ellos con homicidio. Mientras que el sicario de la banda, identificado como Hernán Landaeta Garlotti, fue sentenciado a presidio perpetuo simple por secuestros, robo con intimidación, porte de armas, entre otros delitos. Como Ministerio Público estamos conformes con la sentencia pronunciada el día de hoy por el Tribunal Oral de Iquique, es lo que dice relación con las condenas de los integrantes de miembros del Tren de Aragua. Se han dictado condenas, a mi modo de ver, ejemplares. Por ejemplo, tenemos un presidio perpetuo calificado respecto del líder de esta organización criminal, Estrella. Además, 4 presidios perpetuos simples, junto con otras condenas de 20 años, 15 años, 10 años
y por lo tanto el Ministerio Público entiende que el trabajo se ha realizado en forma eficiente. La incertidumbre sobre los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump sigue tomando fuerza. Hoy el presidente estadounidense amenazó con aranceles de 100% a Rusia si es que no resuelve el conflicto con Ucrania. En tanto, nuestro país se prepara para una segunda ronda de conversaciones con los representantes de Estados Unidos. Elizabeth Acosta nos cuenta. Sigue la impredecible política arancelaria de Donald Trump. En medio de la visita del secretario general de la OTAN a la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos anunció que aplicará tarifas de 100% a Rusia si en 50 días no logra un acuerdo por la paz en Ucrania. Estamos muy descontentos con Rusia, pero quizás lo discutamos otro día. Estamos muy descontentos con ellos y vamos a aplicar aranceles muy severos si no llegamos a un acuerdo en 50 días. Aranceles de aproximadamente el 100%. Los llaman aranceles secundarios. Ustedes saben lo que eso significa. Además, este fin de semana, el mandatario anunció tarifas de 30% a su mayor socio comercial, la Unión Europea, a través de un post en su red Truth Social. Estamos tratando con otros países y con ciertos países que preferirían un acuerdo que un regular, si están dispuestos. Estos son países que no han sido cerrados, pero nosotros nos hemos abierto a ellos. En otras palabras, no nos permitían hacer negocios allí, pero sí lo harían en nuestro país. No es un trato justo. Así que la Unión Europea está hablando con nosotros. Quieren abrir su país. Desde la Unión Europea ampliaron la suspensión de sus reacciones y continúan dispuestos a negociar. Como saben, tenemos un enfoque de 2 vías, lo cual es muy importante. Siempre hemos sido muy claros en nuestra preferencia por una solución negociada. Esto se mantiene y aprovecharemos el tiempo que tenemos hasta el 1 de agosto. En cuanto a la segunda vía, hemos trabajado desde el principio y ahora estamos listos para responder con contramedidas. Nos hemos preparado para ello y podemos responder con contramedidas si es necesario. 30% o superior al 30%, por lo que eventualmente cualquier contramedida adicional de Estados Unidos tendrá más o menos el mismo efecto. En la práctica, prohíbe el comercio. Si hablamos de un 30% o más, el impacto en el comercio será enorme. Será casi imposible continuar el comercio, como estamos acostumbrados en una relación transatlántica. Y si consideramos el impacto que esto tendría, debo decir que las cadenas de suministro transatlánticas se verían gravemente afectadas a ambos lados del Atlántico. Hemos debatido la situación actual y las perspectivas de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, incluyendo posibles contramedidas de la Unión Europea a la luz de las negociaciones en curso para un acuerdo de principio, así como del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump durante el fin de semana de imponer aranceles generales del 30% a la Unión Europea a partir del 1 de agosto, lo cual, debo decir, los Estados miembros consideran absolutamente inaceptable e injustificado. En nuestro lado del continente también hay afectados. Luego del 50% aplicado a los envíos de Brasil, fue el turno de México. A través de su red social, Trump publicó otra carta en la que acusa a México de no hacer suficiente para controlar el tráfico de fentanilo que llega a Estados Unidos, por lo que aplicará 30% a las exportaciones del país. Nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y que vamos a llegar, por supuesto, a mejores condiciones. Por lo tanto, quiero decir, con el debido respeto al presidente Trump, que está mal informado, muy mal informado. Estados Unidos no tiene un déficit comercial con Brasil. Lucharé e intentaré por todos los medios evitar los impuestos. Lucharé en la OMC. Hablaré con mis socios del BRICS. Ahora bien, si no hay una solución mediante el diálogo, cara a cara, estableceremos reciprocidad. Si ellos graban aquí, grabaremos allá. Si ellos graban aquí, grabaremos allá. A reciprocidade. Tá show aqui, a gente taxa lá. Tá show aqui, a gente taxa lá. En Chile continúan las reuniones a la espera de informaciones oficiales, como el detalle del 50% de arancel al cobre. La Cancillería anunció que a fines de julio sostendrá una segunda ronda de conversaciones presenciales con el gobierno estadounidense.
Volvemos para contarles que la candidata Janet Jara alcanzó el 29% de las preferencias en la última encuesta CADEM, dejando atrás a José Antonio Kast y a Evelyn Matei. Un resultado que fue analizado en Chile y también en el extranjero. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente colombiano Gustavo Petro se refirió al sondeo generando cuestionamientos en la oposición y también en el oficialismo. Los detalles en el informe de Macarena Román. A más de 4.200 kilómetros de distancia, el presidente de Colombia abordó la carrera presidencial chilena, generando reacciones en nuestro país. Gustavo Petro se refirió a los resultados de la última encuesta CADEM, donde se impuso Janet Jara. Por ahora ganaría el progresismo en Chile. Pasar al fascismo es terrible para cualquier sociedad. Palabras que estuvieron lejos de caer bien en la oposición y en el oficialismo también se distanciaron. En el Partido Republicano lo catalogaron como el abrazo del oso, ya que los dichos perjudicarían a Jara en vez de ayudarla. Respecto de presidentes que en algunos casos están convocados a un encuentro con el presidente, acá les podrán preguntar aquí en Chile. Claro, porque el presidente Petro visitará nuestro país en el marco de una cumbre, espacio donde podría explicar eventualmente su opinión sobre los resultados de los sondeos nacionales. Un principio fundamental es la no injerencia en otras coaliciones políticas, sino más bien dejar que los propios partidos de Chile y del progresismo chileno resuelvan sus temas. Yo, con todo el respeto que me merece Gustavo Petro, creo que es innecesaria sus declaraciones. Hasta en La Moneda tuvieron que abordar la publicación de Gustavo Petro. Insisto, los destinos de nuestra patria, como corresponde, lo definen los chilenos y las chilenas, y siempre ha sido así. Chilenos y chilenas que, consultados por CADEM, le estarían entregando un triunfo a Janet Jara. La candidata del Pacto Unidad por Chile alcanzó el 29% ante la pregunta por quién votaría si la elección fuese el próximo domingo. Más atrás le sigue José Antonio Kast y Evelyn Matei con 27 y 14%. Nosotros vamos a trabajar más allá de lo que digan las encuestas, que en este momento nos favorecen, pero aunque no nos favorecieran, les puedo decir que siempre vamos a tener el mismo discurso. Más allá de las encuestas que suben y bajan, nosotros seguimos trabajando por Chile. En realidad lo que más le importa a los chilenos es el tema del narcotráfico y de cómo lo combatimos y cómo a ellos les está afectando la vida y el crimen organizado. Así que eso es lo que a mí me importa. Pero en las filas de Chile Vamos es evidente que hay preocupación. La propia CADEM evidencia una caída de la exalcaldesa de Providencia en menciones espontáneas, llegando en esta medición a 9%, su nivel más bajo desde junio del 2023. Estaría mintiendo si te digo que está bien. Yo creo que ha tenido un bajón, es parte del desgaste de tanto tiempo. Segundo, la campaña partió, y creo que hay que modificar muchas cosas, partió cuando apareció la candidata del Frente, Jara. Es distinto competir con Jara que con todas. En el comando de Evelyn Matei se han hecho cambios en las últimas semanas. Y ha habido también, todo el mundo lo sabe, cambios de dirección. Eso se ha notado, creo que vamos por buen camino y estoy seguro que eso se va a reflejar en el apoyo popular que necesitamos para pasar a la segunda vuelta. Eso es lo que piensan algunos al interior del bloque opositor, mientras otros optan por no creer en lo que detalla la encuesta Plaza Pública CADEM. Yo no voy a opinar sobre una encuesta que me parece que está errada, que es demasiado poco coincidente con el resto. Pero yendo al fondo, nosotros tenemos nuestra misión de sintonizar con mayorías ciudadanas. Ciudadanía que, según el sondeo en segunda vuelta, Janet Jara sería superada por José Antonio Kast y también por Evelyn Matei. En ambos casos, y a más de 4 meses de las elecciones, la exministra del Trabajo no superaría el 40% de los votos. Como una irresponsabilidad brutal, calificaron en la oposición la Cumbre Internacional Democracia Siempre, convocada por el presidente Gabriel Boric y que se va a llevar a cabo la próxima semana en Santiago. Desde La Moneda defendieron el encuentro señalando que su realización no depende de si a la oposición le parece adecuado o no. Colomba Eichholz con el informe. Por esa puerta, en 7 días más, los mandatarios de Brasil, España, Colombia y Uruguay entrarán a La Moneda para participar en la Cumbre Democracia Siempre, convocada por el presidente Gabriel Boric. Una reunión que busca fortalecer el multilateralismo y que no ha estado exenta de críticas por parte de la oposición. El presidente Boric se ha dado gustitos que, en nuestra opinión, son inaceptables. Me parece un contrasentido de que el primer tema de la tabla a tocar con estos mandatarios sea el fortalecimiento de la democracia,
cuando aquí nos van a visitar en Chile 2 presidentes como Lula y Petro, que desconocen el fraude electoral que se cometió en Venezuela. Una visita que ha encrispado aún más el ambiente en la esfera política debido a los dichos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el panorama electoral actual de nuestro país. Desde la izquierda más radical y extrema tratan de entrometerse en la política nacional, tratando de afectar el curso natural que tienen que seguir las elecciones a nivel de nuestro país. Desde el punto de vista de la política arancelaria y la situación en la que se encuentra el país, reiterar que el presidente Boric está por un mal camino, está descuidando los intereses de Chile. Intereses que desde el oficialismo consideran legítimos, ya que señalan que convocar este tipo de reuniones está dentro de las atribuciones del presidente. Sin embargo, advierten sobre los efectos que podría tener el hecho de que el mandatario se reúna únicamente con sus pares más cercanos. El presidente Boric lidera la política exterior, uno puede tener a veces mayor o menor cercanía con ciertas decisiones, pero es que la lidera. De la misma manera, con su momento criticamos a Piñera cuando quiso reemplazar UNASUR por PROSUR. Yo creo que hay que privilegiar los espacios multilaterales, pero no necesariamente los espacios políticos donde uno se junta con los gobernantes afines. El presidente tiene en sus manos la potestad de la política exterior de Chile y está haciendo algo que no sorprende a nadie positivamente, que es un intercambio entre jefes de Estado que tienen grados de coincidencia respecto a los temas que él mismo ha puesto. No me entrometo más allá de lo que es reconocer la competencia absoluta que el presidente tiene al respecto. Desde el gobierno también reiteraron que se trata de una competencia del mandatario, dejando en claro que esta cumbre forma parte de un proceso iniciado en 2024 en el marco de la Asamblea General de la ONU y que continuó en febrero con una reunión telemática junto a los presidentes de Brasil, España, Colombia y Uruguay. Este encuentro se ha organizado con una alta responsabilidad. Por lo tanto, no es un encuentro que vaya a depender de si la oposición le parece adecuado o no le parece adecuado. Es parte de una agenda que ha llevado el presidente de la República y, por cierto, que lo refuerza aquí en Chile organizando esta instancia. Instancia que desde La Moneda confirmaron que sí se va a realizar y que las propuestas que surjan de ella serán presentadas y desarrolladas durante el próximo encuentro de alto nivel en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas prevista para septiembre. Donald Trump intensifica la presión contra Vladimir Putin. El presidente estadounidense amenazó con imponer un arancel de 100% a Rusia si es que no alcanza un acuerdo sobre la guerra en Ucrania en los próximos 50 días. Con ello, el líder republicano también oficializó un nuevo plan para suministrar armas a Kiev. Laura Soto nos cuenta. We get a lot of bullshit thrown at us by Putin, for you want to know the truth. He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. Hace una semana, Donald Trump evidenciaba su cada vez más creciente frustración hacia quien calificó en su momento como un genio por la invasión a Ucrania. El presidente estadounidense no ha cumplido su promesa de campaña de acabar con la guerra en 24 horas y Putin ha obstaculizado sus intenciones de lograr un alto al fuego consensuado entre ambas partes. Es por eso que ahora ha elevado sus amenazas. Estoy decepcionado con el presidente Putin porque pensé que habríamos tenido un acuerdo hace 2 meses, pero no parece que lo consigamos. Así que, basándonos en eso, vamos a aplicar aranceles secundarios si no llegamos a un acuerdo en 50 días. Es muy sencillo y estarán al 100%. Espero que no tengamos que hacerlo. Rusia era uno de los pocos países que no figuraba en la lista de aranceles que Trump dio a conocer al mundo a principios de abril. La justificación en ese momento fue que las sanciones estadounidenses impuestas por la guerra ya impedían cualquier comercio significativo, según dijo la Casa Blanca al medio Axios. La amenaza de un nuevo gravamen no es el único anuncio. En medio de su reticencia a enviar armas a Ucrania, Trump aceptó un plan que podría resultarle beneficioso. Esto es vender armamento a sus aliados de la OTAN, quienes luego se lo suministrarían a Kiev. El mandatario se reunió este lunes con el líder de la alianza militar en la Casa Blanca. Puedo decirles que en este momento Alemania en gran medida, pero también Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, el Reino de los Países Bajos y Canadá, todos quieren participar. Y esto es solo la primera oleada, habrá más. Así que si yo fuera Vladimir Putin hoy y lo escuchara hablar sobre lo que planea hacer en 50 días y este anuncio, reconsideraría si no debería tomar las negociaciones sobre Ucrania más en serio.
Mark Rutte dijo que trabajarían para averiguar las necesidades de los ucranianos. Ya se sabe que el ítem número 1 en la lista de deseos de Kiev son los sistemas de defensa aérea Patriot. Trump ya confirmó un día antes que este armamento sería enviado a Europa. Cada batería Patriot, que es la unidad de disparo, cuesta unos $1.000 millones y cada misil alrededor de 4 millones. Se considera uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del arsenal estadounidense y Ucrania cuenta con al menos 6 en funcionamiento, según informes. Creo que esto fortalecerá la unidad en la OTAN. La OTAN ahora estará unida contra Rusia. El apoyo a Ucrania manifestado hoy por el secretario general y por el presidente es más fuerte que en los últimos 6 meses. Finalmente, el presidente Trump reconoce que el presidente Putin es el problema, es el obstáculo. El presidente Putin le impide resolver este problema. Antes de este anuncio, Volodymyr Zelensky se reunió con el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, en Kiev. Sobre la reunión con el general Kellogg, quien ha comenzado su visita a Ucrania, ha sido muy significativa. Tuvimos una conversación productiva. Agradezco al presidente Trump su disposición a apoyar la protección de la vida de nuestro pueblo. Ahora la pregunta es, con todas estas acciones, ¿será Trump capaz de movilizar a Putin y sentarlo en la mesa de negociaciones? Solo el tiempo lo dirá. Fue canciller chileno, fue también militante de la Democracia Cristiana y presidió ese partido del cual ya no es parte. Ignacio Walker, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Mónica. A ver, usted hizo una columna en el diario El Mercurio sobre Janet Jara que unos interpretaron como una especie de proclamación de Janet Jara. Yo quiero preguntarle, ¿qué pretendió decir con la columna? 3 cosas. 1, el liderazgo de Janet Jara, que es indiscutible, ¿no es cierto? Esto fue escrito después de la primaria. 2, uno puede ya vislumbrar el escenario de la segunda vuelta como una confrontación electoral, según indican las encuestas, las tendencias, entre Janet Jara y José Antonio Kast. Tampoco hay mucha novedad en eso. Y 3, advertir contra el riesgo del anticomunismo, ¿no? Que realmente yo creo que es muy, muy inconveniente en un sistema democrático, pluralista como el chileno, con un partido comunista que tiene 113 años de historia, aplicar una receta anticomunista. Imagínese una elección candidato comunista, anticomunismo, escena de la Guerra Fría, o sea, años 63, 64, 65, y por lo tanto esa advertencia creo que era lo central de la columna. ¿Y usted dice que es malo para la democracia? Pues claro, porque revivir un espíritu comunismo-anticomunismo, que es propio de la Guerra Fría, ¿no? En una democracia que está bastante consolidada como la nuestra, ¿no? El Partido Comunista ha estado 4 veces en el gobierno, con Pedro Aguirre Cerda, con Salvador Allende, con Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, con el actual presidente Gabriel Boric. Entonces yo creo que hay que aceptar esta realidad que se expresó en una primaria. Yo apoyé y voté por Carolina Toá. Claramente, sí. Claramente, públicamente, la candidata del socialismo democrático. Tenía muchas expectativas en ella como dirigente o líder de una centroizquierda, que ha sido siempre mi domicilio político. Hoy día soy independiente de centroizquierda. Entonces, bueno, ese era el sentido de la fiesta de Janet. Ya, aclarado. ¿No? Así llamaba la columna, ¿usted se acuerda de la película? Sí, la fiesta de Babette. Sí, pues. Aclarado el punto, quiero preguntarle directamente, hoy día, ¿por quién va a votar usted? No, yo voté por Carolina Toá, pero no voy a votar por Janet Jara. ¿No? Y lo dije en la campaña. ¿Por qué no va a votar por Janet Jara? Por 3 razones. 1, porque Janet Jara, con todos sus méritos, su empatía, su carisma, su personalidad, es militante, ¿no es cierto?, del Partido Comunista de Chile, que este año, en enero, hace 5 meses, en el discurso de clausura de Lautaro Carmona, el presidente del partido, ha ratificado los principios del marxismo-leninismo, que fue instituido por Stalin a fines de los años 20. Imagínense lo trasnochada que está esa definición con la regla de la propia Janet Jara. Lo segundo, el tema económico. Mire, en la campaña, Mónica, yo seguí muy de cerca las declaraciones, definiciones de Janet Jara en el plano económico. No le digo las 7 páginas, ¿no es cierto?, cuando habla de concentrar el esfuerzo en la demanda interna. ¿Qué es eso? Crecimiento hacia adentro. Lo vivimos en los años 40, 50. Pero espérese. Empresas del Estado, aumento del gasto público, aumento de impuestos, nuevos impuestos. Por favor, su crítica al acuerdo Codelco-Soquimich, que no es una panacea, pero eso es colaboración público-privada. Un acuerdo que fue forjado y firmado por Michelle Bachelet y por Gabriel Boric, gobiernos de los cuales el Partido Comunista era miembro. Y la tercera razón, ¿qué es una presidenta de la República? Jefa de Estado,
política exterior, política Sí. de defensa, jefa de gobierno, Sí. líder de una coalición. O sea, una presidenta de la República que dirige la política exterior, que declara que Cuba es un sistema democrático, yo que soy un social cristiano de tomo y lomo, bueno, no podría hacerlo. Claro, declaración que hizo justamente acá. Bueno, Sí. efectivamente, Sí. efectivamente. Ahora- Esas son las tres razones Ya, fundamentales. ok. Pero usted no me estaba diciendo recién que era malo el anticomunismo Sí. y usted me está diciendo que ella es representante del Ahora, Partido Comunista y que por eso no va a votar por Pero ella, si- entre otras Si razones. vamos a transformar una crítica Ya. a las definiciones políticas e ideológicas del Partido Comunista en una campaña anticomunista, yo fui parte de la nueva mayoría como presidente de la democracia cristiana con el Partido Comunista. ¿Dónde está el solidaridad, sí, anticomunismo? Pero no, pues ella es candidata a presidenta. Ya, pero a ver, Michelle Bachelet era socialista. usted me está diciendo- Socialismo democrático. pero usted me está diciendo entonces, como en la línea de Ottone, que el criticar políticamente a una comunista no es anticomunismo. Obvio que no. Ya, ok. Ahora Ernesto Ese es- Ottone dijo algo más. ¿Sí? Dijo, es incompatible el marxismo-leninismo con la democracia. usted Una qué segunda cree? es absolutamente incompatible. ¿Qué es lo que pasa? Que es una definición ideológica, política. En Chile no estamos en Cuba, no estamos en Corea del Norte, no estamos en la ex Unión Soviética. El partido tiene una realidad histórica que yo respeto, ¿no? Pero de ahí a elegir una presidenta de la República con esas características, con las definiciones económicas y de política exterior, bueno, a mí se me hace muy cuesta arriba y por lo tanto yo no voy a votar por ella. Ya, usted me acaba de decir el marxismo-leninismo y el comunismo también, entiendo, son incompatibles con... Marxismo-leninismo. Ah, ya, que no... Ya, Es que el Partido Comunista en marxismo-leninismo- Chile se ha insertado en las reglas Por eso. democráticas 113 años. Ya, pero entonces usted dice, el marxismo-leninismo no es compatible con la democracia. Es lo que dice Ernesto Torres y que yo apoyo. Ya, Sí. pero el Partido Comunista Chileno, ¿es compatible o no con la Por democracia? supuesto que sí, pero se ha actuado 113 años inserto. Ya, pues, entonces, en ¿cuál la- es el problema? No, porque mire, cuando usted es un partido que en su congreso, no estamos hablando de la revolución bolchevique del 17, la revolución cubana, la Unidad Popular. En enero de este año, Mónica, el presidente del partido clausura el Congreso ratificando los principios del marxismo-leninismo, y agrega lo siguiente, y la visión histórica de sustituir el capitalismo por el socialismo, camino al comunismo. ¿Cómo yo, este social cristiano de tomo y lomo, voy a votar en favor de una persona que me merece el mayor respeto, Ya, que ganó pero ahí vamos a hacer un par de legítimamente, cosas. que está en un partido que tiene esas definiciones? Ya, usted dice, no voy a votar por Jara, el marxismo-leninismo no es compatible con la democracia, tampoco es bueno. Tema económico. El tema económico, también dice que... Política exterior. Sí, me queda claro. Pero también hay otra crítica que se le podría hacer a su planteamiento, Ignacio, Ujú. que es el siguiente. Usted fue presidente Sí. de la democracia cristiana. ¿Cuándo se integraron como partido y respaldaron la nueva mayoría? ¿Dónde estaba el Partido Comunista? Eso le demuestra que no soy anticomunista. Ya, pues entonces, ¿por qué está dispuesto a gobernar con el Partido Porque Comunista, pero no a votar por una Muy comunista? sencillo, porque ahí estábamos eligiendo a Michelle Bachelet, presidenta Ya. de la República, que ya había sido presidenta, que era la candidata del socialismo democrático. ¿No? Es muy distinto a elegir una militante del Partido Comunista que va a dirigir la política exterior, la política de defensa, la economía, con un partido que hace 5 meses adopta esta definición. Yo De creo que un cuadro... marxista-leninista. Bueno, claro, pero le insisto, sustituir el capitalismo por el socialismo con miras al comunismo. Segunda definición. Eso está en el discurso. Pero de ¿no, Lautaro no le Carmona. tranquiliza con que sea la líder de un gobierno de coalición? No, porque obviamente la presidenta... Mire, ¿qué es una presidenta de la República en Chile? 3 cosas. Es jefa de Estado. No, sí me lo decía eso, Es pero jefa de ¿cuál es la gobierno, diferencia con es líder de Bachelet, una entre Janet coalición. Jara y Bachelet? Bueno, algunos ¿Te dicen que apoyaron? son muy parecidas. Sí, bueno, efectivamente. Pero mira, esta es una decisión muy personal. Sí, Yo sí. lo dije en la campaña, cuando una vez me preguntaron, creo que en este mismo canal, si yo votaría por Janet Jara o por Gonzalo Vinter. Y les di las mismas razones. Yo anulé mi voto hace 3 años. Se fija en la confrontación entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. ¿Y No si por se Boric, diera- ¿ah? ya, y si se diera de nuevo la disyuntiva Kast-Jara, Tendría que volver a anular mi voto. de nuevo? Sí, pues obvio. Ya, ¿y qué pasa si, Soy- por trato de ser ejemplo, si consecuente. llega Maine Nichols a la papeleta? No, mire, yo estoy en una posición muy minoritaria hoy día. Por Porque eso, yo ¿qué pasa creo... en primera vuelta? No, porque yo- aclárame sí. una cosa. A ver. Hábilmente me tiró para el córner, ¿en qué sentido? Es que me dijo, A ver. no voy a votar por Janet Jara, también entiendo que no va a votar No, por José Antonio Kast, Kast. por supuesto que no. Ya, y me está diciendo ahora que tampoco va a votar por Mike Nichols.
No, pues. Ya, no sé por qué no, pues. No, porque Mike Nichols, que es una gran persona, que tiene un discurso de centro, mire, la política para los políticos, yo lo estimo mucho, lo quiero mucho, ¿no? ¿Cuál es la lista parlamentaria de Harold Mike Nichols? ¿No daría gobernabilidad, dice usted? Bueno, pero si usted no tiene un diputado, un senador, una lista parlamentaria, Mónica, ¿cómo gobierna un país? Ya, o sea, no daría gobernabilidad, dice usted. ¿Y por Evelyn Matei? No, yo no votaría por ella, por 2 razones. Ya. Mire, yo la respeto mucho a Evelyn Matei, fuimos diputados juntos, senadores juntos. Primera razón. Tenemos que pasar a otros temas. Evelyn tiene un problema, se le arranca la moto, pierde el control, no tiene autocontención. Hay un problema, le quita el micrófono al vocero, contradice el partido. Tiene un problema, que a Evelyn Matei se le arranca la moto y eso para gobernar, que requiere mucha autocontención, es difícil. Pero segundo, mire, yo vengo de la Vicaría de la Solidaridad. En los años 80 yo estuve en los derechos humanos. Una persona que justifica la represión de los 2 primeros años de la dictadura, yo no puedo votar por esa persona. ¿Por qué? Por coherencia. ¿Se fija? O sea, estoy entre blanco y nulo, como ustedes va desprendiendo. Ya, me queda claro. Para cerrar, hay 3 preguntas que no puedo dejar fuera. La primera, yo no pretendo que usted le dé consejo a la democracia cristiana, pero desde su análisis político, ¿qué debería hacer la DC? ¿Plegarse a Janet Jara? Hay una importante presión de parte de los parlamentarios también, porque están en juego también las posibilidades de los parlamentarios. A ver, si la democracia cristiana, mi partido de toda la vida, porque yo sigo siendo demócrata cristiano, renuncié al instrumento partidario, moriré demócrata cristiano. Si la democracia cristiana, creo yo, apoya a Janet Jara, se quiebra el partido. ¿Y qué debería hacer entonces? Bueno, usted ha visto a Alberto Undurraga, el presidente del partido, que ha dicho que la DC no debe apoyar a Janet Jara. Usted vio la declaración de 90 militantes de la región de Valparaíso, mi región, ya, pero políticamente. ¿Debe declarar libertad de acción o debe levantar una candidatura alternativa? Yo no le voy a dar consejo, pero sí, si yo fuera presidente del partido hoy día, que no lo soy, y tengo una gran amistad con todo el partido y sus dirigentes, yo me concentraría en el tema parlamentario. Ayer se despejó el tema de la derecha. ¿Sin pronunciarse sobre el tema presidencial? Claro, por supuesto. ¿Tampoco levantaría una candidatura propia? No, yo creo que ya no está el tiempo. Ok. Sí, estamos atrasados. Antes que, no levantaría, o sea, en el fondo tampoco llamaría libertad de acción, sino que simplemente guardaría... Presidencia presidencial y concentrarse en 2 listas parlamentarias. Ya hubo 2 listas parlamentarias en la derecha. Yo soy realista. ¿Tampoco estaría de acuerdo con una lista única? Pero Mónica, ¿cómo va a meter en una lista única? Yo fui presidente de partido, negocié las elecciones parlamentarias. ¿Cómo va a meter en una lista única a 9 partidos donde tienen 400 cupos para 183 candidaturas? Eso no calza. Entonces, perdón, termino. Yo haría, bueno, una lista, me estoy entusiasmando, una lista Partido Comunista, Socialista, Frente Amplio, y otra lista, PPD, Radicales, Liberales, Frente Regionalista Verde, Democracia Cristiana. Vamos a ver si acoge su sugerencia. 2 cosas que nos pueden quedar fuera. ¿Fue un error o no fue un error, desde su perspectiva, ir a la reunión de los BRICS, no a integrarse, porque eso lo han dejado súper claro, pero asistir a esa reunión, ¿fue o no fue un error? Y los aranceles del cobre pueden o no tener que ver con aquella asistencia y con las críticas. Es que ¿sabe lo que pasa, Mónica? Aquí se juntan 2 cosas. A ver. La reunión del BRICS y la cumbre progresista, ¿no es cierto?, en materia democrática. Todo en el lapso de 2 semanas, ¿no? Y todo esto una visión alternativa, así se planteó en septiembre del año pasado, Naciones Unidas, ¿no es cierto?, estas reuniones alternativas, los conductos regulares, con las mejores intenciones. El BRICS tiene muchos aspectos positivos, pero el BRICS es un bloque de poder que responde a una lógica geopolítica que no está alineada con los intereses permanentes de la política exterior chilena. Distinto es ir a la reunión, la relación con Brasil, con el presidente Lula. Y la cumbre progresista, que tiene la mejor intención, defender la democracia, ¿no? Pero vienen 4 presidentes que son de izquierda. Entonces, y la defensa de la democracia no es monopolio ni patrimonio, ¿no es cierto?, de la izquierda. Entonces, yo digo, estas 2 señales, en 2 semanas, con el trasfondo de Estados Unidos, ¿es prudente? ¿Sirve al interés nacional? Tengo mis dudas. Lo dejo hasta ahí. Ya, pero entonces, ¿usted cree que fue un error ir a la reunión de los BRICS? No asistir a una reunión, pero yo creo que pero el gobierno tiene que clarificar, creo yo, que no es política del gobierno de Chile integrar el BRICS. Pero si eso lo han dicho. Bueno, yo creo que hay que explicitarlo. Creo que no ha quedado claro. Hay 12 países que ya han como miembros asociados, ¿no? Usted vio la amenaza de Trump respecto a los 12 países. Pero para no malentenderlo, entonces, usted dice, no es un error haber ido a los BRICS, pero debieran clarificar con más fuerza que no vamos a ser parte. Lo he dicho mucho estos días, por supuesto, porque no está en los intereses permanentes de la política exterior chilena. Por eso, o sea, vayan, pero clarifiquen más fuerte. Lo segundo, la cumbre progresista, democracia siempre,
realizarla. ¿Es o no es un error? Bueno, mire, ¿quién se va a oponer a una cumbre que es la defensa de la democracia? ¿No es cierto? Pero le insisto, esto de las agrupaciones o alineamientos alternativos a nivel internacional, cuando Chile tiene principios e intereses permanentes de la política exterior, producto de toda una historia, yo creo, y con el trasfondo, como le digo, de Trump amenazando, ¿no es cierto?, no a Chile, pero el tema del cobre y otro, yo creo que, no sé, no está alineado, ¿no?, correctamente Por eso, o sea, con la política usted me exterior está diciendo chilena. que no es una buena idea en este momento hacer esa cumbre. Tengo dudas. ¿Tiene dudas? Tengo dudas sobre, no sobre hacer la cumbre, sobre el sesgo de la cumbre, pues, Mónica. Que sean 4 presidentes de izquierda. ¿Dónde está el resto del mundo? O sea, usted hubiera invitado... No hay derecha democrática, o sea, no hay hubiera- centro democrático. Ya, usted hubiera invitado a más mandatarios de distintas tendencias. Primeros ministros, presidentes. Mire, yo cuando era canciller del presidente Lagos teníamos la comunidad de las democracias. Madeleine Albright la creo. Tuvimos grandes reuniones con 80 países, una de ellas en Santiago, cuando Lisa Rice era secretaria de Estado. Pero en 2 semanas, BRICS más esta cumbre, con el trasfondo de Estados Unidos, tengo mis dudas. ¿Y usted cree que la decisión de Donald Trump fue de alguna manera motivada también o ¿Cuál decisión, reforzada? perdón? La decisión de aplicar 50% al cobre, que no es solo para Chile, yo lo entiendo, Sí, claro. pero podría habernos eximido si hubiera querido o ponernos menos arancel, en fin. Le pregunto, ¿la decisión de Trump, a su juicio, tiene que ver con estos dos hechos, ir a los BRICS, la cumbre progresista? Absolutamente no. Absolutamente no. Porque Ya. la política del presidente Trump partió en enero, pues, y la guerra comercial que declaró el presidente Trump contra el mundo, usted ha visto en estos meses desde enero, ¿no es cierto? Obviamente que no va a teledirigir a tal o cual país, menos a Chile, ¿no? Piense usted que Estados Unidos con Chile, primero, tiene superávit comercial. Sí. Segundo, los bienes de Estados Unidos a Chile entran con 0 arancel, ¿no? Entonces, ya el 10% era dudoso. El 50% para el cobre, que no es para Chile, como se ha dicho. Oiga, yo creo que es parte de esa visión, termino con esto, Sí. perdón, de una guerra comercial en que para Trump el arancel es un castigo, punishment. Ya. Ok. Así lo ha definido él. Y para ir reiteradamente. cerrando en algo que liga estos temas con la interna, ¿cómo vio el apoyo de Petro a Jara? ¿Le sirve o no le sirve? Mire, yo tengo una larga lista de desatinos del presidente Petro en distintos aspectos de la política internacional. Creo que fue un desatino completo. Obviamente que no le sirve ni a Janet Jara, ¿no es cierto?, ni a la coalición. Esas cosas no se hacen, no se dicen, ¿no? La no interferencia electoral no es asunto interno, no, un tema electoral. Hay un proceso en marcha en Chile. No, fue un desatino completo. O sea, y no le ayuda, dice usted. Pero para nada. Cierro preguntando. No me ayude, compadre. Salvaría de plomo, dice usted. Bueno, todas esas cosas. El Bueno, abrazo del oso. Para cerrar, si usted tuviera que definir el momento político de la oposición, de estas dos derechas, de Evelyn Matei y José Antonio Kast, y si le genera preocupación si llegara a ganar José Antonio Kast o Evelyn Matei, ¿cómo ve el panorama A ver, en el otro lado? Aquí hay una candidatura de izquierda y 3 candidaturas de derechas, ¿no es cierto? Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, que se proclamó el día sábado. Entonces, evidentemente que hay una asimetría. Bueno, la coalición oficialista de izquierda fue muy hábil, muy inteligente, muy coherente. Hizo una primaria, tiene candidata única, y usted ve, ¿no es cierto?, que la dispersión, la fragmentación, ahora además 2 listas parlamentarias en la oposición. Entonces, yo creo, bueno, la oposición tendrá que ver lo que ella hace, ¿no es cierto?, la derecha. Pero yo creo que el escenario está abierto en materia presidencial y en materia parlamentaria. Pero... Aunque todavía parecen ganando en una segunda vuelta. Sí, claro, sumado los votos de los 3 candidatos, por cierto. No, y cuando se enfrenta cada uno con Jara parecen Sin ganando. duda. Pero yo creo que la derecha hace tiempo, o sea, la ausencia de Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera logró una cosa bien notable. Yo fui oposición en sus 2 gobiernos, pero tengo que reconocer que Sebastián Piñera instaló en Chile la idea y la realidad de una derecha democrática y moderna, ¿no? Y con una derecha completamente unida en torno a su liderazgo y su candidatura. Hoy día estamos viendo una tremenda dispersión y eso obviamente favorece a Janet Jara. Por Ojo, supuesto, que Kast fue oposición a Piñera. ¿Cómo? No estaban todos unidos, fue oposición a Piñera. Sí, pero al final colaboraron. En fin, la derecha estuvo bastante unida con Piñera en sus 2 gobiernos. Ok. Ignacio Walker, muchísimas gracias por habernos acompañado Encantado, en CNN Mónica. Prime. Que esté muy bien. Buenas noches. Termina entonces CNN Prime, luego viene Pares e Impares y después Tolerancia Cero. Nos van a acompañar estupendos entrevistados, de hecho Ricardo Solari y también la senadora Paulina Núñez, así que distintas visiones para analizar el momento político. Lunes
14 de julio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.